Hola, muy buen día. Yo soy Sergio y voy a hablar sobre el módulo de Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios. Primero que todo, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, ética, color, religión. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos sin importar ninguna de estas condiciones. Los derechos humanos presentan tres dimensiones. La dimensión ética. Como todos sabemos, en el mundo hay muchas ideologías y muy diferentes. La finalidad que tiene la dimensión ética es tener unos factores de convivencia pacífica. La dimensión política aparece para juzgar la legitimidad y la justicia de un orden político y en su efecto a sus actores. Va más allá de que el Estado garantice los derechos humanos como tal el Estado, ¿cierto? Sino que busque que terceros no violenten estos derechos. Por ejemplo, lo que hacen las multinacionales, como digamos la minería, el Estado supervisa que no estén violentando ciertos derechos, digamos, destruyan bosques, dejen sin alimento a muchas familias, etcétera. Dimensión jurídica. Los estados deben garantizar los derechos y de no ser así nosotros podemos acudir a cortes internas o cortes internacionales. Todo esto con el fin de que se lleve a cabo la efectividad de nuestros derechos y de que se cumplan. Seguimos con los derechos fundamentales, que consiste en dos criterios. Los criterios principales son las características atadas al principio de dignidad humana como único derecho fundamental, absoluto y entendido como la autonomía, la capacidad que tiene la persona de planificar su vida, las condiciones de existencia mínimas que necesita una persona para poder vivir, dignidad humana, el derecho a vivir sin ser humillado. A ver, el derecho internacional de los derechos humanos. Acá se habla de la responsabilidad que tienen todos los gobiernos con los grupos poblacionales históricamente excluidos, como lo son los niños, los jóvenes, las comunidades afrodescendientes, los indígenas, comunidades con diversas orientaciones sexuales, personas en condición de discapacidad, adultos mayores. Es por eso que en Colombia vemos cómo hay una amplia gama de derechos que protegen a todas estas poblaciones, precisamente porque los derechos internacionales de los derechos humanos buscan eso, que se tenga una serie de leyes o de derechos para todas estas personas. A ver, el derecho internacional humanitario, derecho penal internacional. Lo que entendí yo es que son una serie, la rama internacional, que tiene como objetivo limitar los métodos y medios de combate. Por ejemplo, acá en Colombia vemos como el constante conflicto entre las fuerzas militares y las FARC pues ha afectado a mucha población. Según todos estos derechos internacionales, se supone entonces que ellos tendrían unas limitantes en cuanto a que ellos no pueden atacar las poblaciones, a personas civiles que no estén directamente relacionadas en el conflicto, sino que la guerra civil simplemente entre estos dos bandos. Lamentablemente no es así, porque, a ver, todos somos conscientes de que acá en Colombia ha habido un desplazamiento pues masivo de personas del campo hacia las ciudades, precisamente por este conflicto. Se ven obligadas a abandonar sus fincas por amenazas, por extorsiones, por una serie de situaciones. Mecanismos de garantía e instrumentos de protección de los derechos humanos. Estos mecanismos intentan responder de la mejor manera a las violaciones que se producen de los derechos humanos. Su objetivo ha sido proteger a las personas contra los abusos de los estados, poniendo a su disposición una serie de mecanismos para denunciar las violaciones realizadas por los estados o para controlar la efectividad implementada de los diferentes tratados internacionales en cada estado. Mecanismos de garantías e instrumentos de protección de los derechos humanos.
Yo entendí que son una serie de ítems a los cuales yo puedo acudir cuando no se están cumpliendo mis derechos humanos, cuando se están violentando o cuando corren riesgo. Por ejemplo, el derecho a la vida. Acá en Colombia es muy común implantar acciones de tutela contra las entidades de salud, debido a que en ciertas ocasiones atentan contra la salud de ciertas personas, contra la vida de ciertas personas. Digamos cuando se niegan a darle tratamiento de quimioterapia a personas con cáncer, lo cual de no ser dado, pues obviamente les ocasionaría una dispersión del cáncer mucho más rápida y obviamente esto lleva a un fallecimiento. La acción popular y acción de grupo es cuando se ven afectados varios individuos o un grupo como tal de la misma manera y por las mismas circunstancias. Digamos que uno de los casos pues que creo yo que pertenecen a estas acciones es digamos el de la comunidad LGTB, que ellos buscan digamos poder tener la opción de adoptar y pues la sociedad se opone por ciertos paradigmas que tiene. Ellos implementan acciones populares o acciones de grupos.